Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR. Ya se acabó el libro, por lo menos en Wikisource, de Julio Verne, Los Labels. Así que me voy a leer manuscrito, manuscrito encontrado en una botella. Es un texto que voy a leer con ustedes, yo la primera vez que lo leo, de Edgar Allan Poe. Me suena bien, o sea, a mí este señor, creo que he visto películas suyas y creo que está bien, pero no sé, tendré que, porque el libro no he leído, tengo uno que no he leído. Pero vamos a ver, vamos a empezar por esto, a ver qué tal es. Pues nada, lo dicho, manuscrito encontrado en una botella, historia extraordinaria de 1860 de Edgar Allan Poe, traducido anónimamente. Quien no tiene ya más que un momento de vida, nada tiene que ocultar. De mi país y de mi familia poco tengo que decir. Malos procedimientos y la acumulación de los años me han hecho extraño al uno y a la otra. Mi patrimonio me permitió aprovecharme de una educación poco común y una propensión contemplativa de mi genio. Me hizo apto para clasificar metódicamente todo ese material de instrucción diligente acumulado por un estudio precoz. Hacían sobre todo mis delirios las obras de los filósofos alemanes. Se me ha reprendido la avidez de mi genio, se me ha imputado como un crimen la falta de imaginativa y el pirronismo de mis opiniones. Ha hecho de mí entre los que me conocían un hombre famoso, lo que yo creo que es una exagerada afición a la filosofía física ha impregnado mi espíritu de uno de los defectos más comunes en este siglo. Quiero decir, del hábito de referir a esta ciencia aún las circunstancias menos susceptibles de semejante relación. Sobre todo, nadie estaba menos expuesto que yo a dejarse arrastrar fuera de la severa jurisdicción de la verdad por los fuegos fatuos de la superstición. He creído conveniente hacer esta explicación preliminar por el recelo de que la increíble recitación que voy a hacer no se considere más bien como el frenesí de una imaginación extraviada que como la experiencia positiva de un espíritu para quien las lucubraciones de la fantasía han sido letra muerta y nula. Después de varios años consumidos en un largo viaje, me embarqué en el año 18 en Batavia, en la populosa y rica isla de Java, para visitar el archipiélago de las islas de la Sonda. Me puse en marcha como pasajero sin otro objeto que una nerviosa instabilidad que me atormentaba como un mal espíritu. Nuestro buque era un bergantín como de 400 toneladas forrado en cobre y construido en Bombay. En el astillero de Balabar iba cargado de algodón, lanar y aceite de las laquedivas. Llevábamos a bordo también jarcia de cocotero, azúcar de palma, aceite de manteca hervida, nueces de coco y algunas cajas de opio. El armaje o cargamento estaba mal hecho y por consecuencia el buque cargado del costado. Hicímonos a la vela con una brisita escasa y durante varios días quedamos a lo largo de la costa oriental de Java sin otro incidente que, para distraer la monotonía de nuestra marcha, que el encuentro de algunos pequeños barquichuelos del archipiélago
hacia el noroeste, muy notable por su color y por ser la primera que habíamos visto desde nuestra salida de Batavia. Continué observándola hasta después de puesto el sol, en cuyo tiempo se extendió casi repentinamente de este a oeste, cortando el horizonte como una banda muy marcada de vapor y apareciendo como una línea muy baja de costa. Me llamó después la atención el aspecto rojo oscuro de la luna y el carácter particular del mar, que sufría un cambio rápido y cuyas aguas parecían más transparentes que de costumbre. Podía ver distintamente el fondo, no obstante que la sonda nos marcaba 15 brazas de profundidad. El aire se había hecho extremadamente cálido y bochornoso, y se cargaba de exhalaciones parecidas a las que se levantan del hierro caliente o de un brasero de carbón al encenderse. Al entrar la noche cesó toda brisa y fuimos cogidos por una calma dicha como no es posible concebirla. La llama de una bujía se levantaba derecha y sin oscilar, y un cabello largo cogido entre los dedos caía perpendicular sin el menor movimiento. Sin embargo, como el capitán decía no ver síntoma ninguno alarmante, y como declinábamos hacia la costa por el través, mandó cargar las velas y echar el áncora. No se puso vigía de cuarto, y como la tripulación se componía principalmente de malayos, se acostó deliberadamente sobre la cubierta. Yo bajé a la cámara, no sin el perfecto presentimiento de una catástrofe, porque en realidad todos aquellos síntomas me hacían temer un simón. Expuse mis temores al capitán, mas no hizo caso de lo que decía y se apartó de mí sin dignarse contestarme. Sin embargo, el desasosiego no me dejó dormir y a cosa de medianoche subí al puente. Al poner el pie en el último escalón, quedé aterrado al oír un murmullo parecido al que produce la revolución rápida de una rueda de molino, y antes de que pudiese averiguar la causa, sentí que el navío se estremecía por su centro. Casi al mismo tiempo, un golpe de mar nos echó de costado y, corriendo por encima de nosotros, barrió completamente el puente de delante atrás. La extremada furia de aquella ráfaga fue en gran parte la causa de la salvación del buque en aquel instante, porque aun cuando fue absolutamente sumergido, como los mástiles se habían ido por encima de bordo, se levantó lentamente un minuto después y, vacilando algunos instantes bajo la inmensa presión de la tempestad, por fin llegó a enderezarse. No puedo decir por qué especie de milagro me salvé en aquel momento de la muerte. Aturdido por el choque de ola, me encontré cogido al volver en mí entre el estabor y el gobernalle. Con mucho trabajo pude ponerme en pie y, mirando vertiginosamente alrededor mío, me asaltó al pronto la idea de que nos encontrábamos en un arrecife. Tan espantoso era sobre toda ponderación el torbellino de aquella marejada enorme y espumosa que nos veíamos envueltos. Al cabo de algunos momentos oí la voz de un anciano. Se había embarcado con nosotros en el momento mismo de zarpar. Le vino dando traspieses a reunirse a mí en la popa. Pronto reconocimos que éramos los únicos sobrevivientes a la catástrofe. Cuanto había sobre el puente, excepto nosotros, había sido barrido de la cubierta. El capitán y la tripulación habían sido arrebatados durante el sueño.
cosa para la seguridad del navío, y nuestras tentativas quedaron paralizadas por la creencia en que estábamos de que íbamos a zozobrar de un instante a otro. El cable se había hecho pedazos como una hebra de hilaza al primer soplo del huracán. Al no haber sido así, hubiéramos sido sumergidos instantáneamente. Huíamos ante el mar con una velocidad espantosa y los golpes del mar nos causaban averías visibles. El maderaje de la obra muerta de popa estaba estropeadísimo y casi en todas partes. El buque había sufrido más o menos, pero con gran satisfacción nuestra vimos que las pompas no estaban destruidas y que el cargamento no se había descompuesto mucho. Lo más recio de la tempestad había pasado y no teníamos que temer ya la violencia del viento, pero pensábamos con terror en el momento en que llegara a cesar, bien persuadidos de que en el estado de descalabro en que todo estaba no podríamos resistir a la espantosa marejada que había de seguirse. Pero este muy fundado temor no parecía tan inminente. Durante 5 noches y 5 días cabales no tomamos otro alimento que algunos pedazos de azúcar de palma sacados con mucho trabajo del castillo de proa. Nuestro buque corrió con incalculable velocidad al impulso de las ráfagas de viento que se sucedían rápidamente y que, sin igualar a la violencia del Simón, eran sin embargo más terribles que ninguna de las tempestades que hasta entonces había corrido. Durante los 4 primeros días nuestro rumbo era el sudeste, cuarto al sur, con ligeras variaciones, y de este modo íbamos a ser arrojados a las costas de la Nueva Holanda. Al quinto día el frío se hizo extremado. Aunque el viento hubiese girado un cuarto hacia el norte, el sol apareció con un brillo amarillento y enfermizo, y se levantó algunos grados sobre el horizonte, sin proyectar una luz franca. No había ninguna nube aparente, y sin embargo el viento arreciaba y soplaba con accesos de furia. Cerca del mediodía, a lo que pudimos buscar, llamó nuestra atención la fisonomía del sol. No proyectaba luz propiamente hablando, sino una especie de fuego sombrío y triste, sin reflexión, como si todos sus rayos estuvieran paralizados. Antes de sumergirse en el mar que iba hinchándose, su fuego central desapareció repentinamente, como si hubiese sido apagado por una potencia inexplicable. No era ya sino una rueda pálida de color argéntico cuando se precipitó en el insondable océano. Aguardamos en vano la llegada del sexto día, que todavía no ha llegado para mí, que para el desdichado sueco no llegaría jamás. Nos vimos sepultados en las más densas tinieblas, tanto que no hubiésemos podido distinguir un objeto a 20 pasos del buque, envolviéndonos una noche eterna que no templaba ni aun la claridad fosfórica del mar, a que estábamos acostumbrados bajo los trópicos. Observamos también que aunque la tempestad continuaba con furia, siempre igual, no descubríamos ya ni aun apariencia de esa resaca ni de esas borregas que hasta entonces nos habían acompañado. Todo era horror alrededor nuestro, densa oscuridad, un desierto interminable de azabache líquido, un terror supersticioso se iba enseñoreando del espíritu del anciano sueco, y por lo que hace a mí me encontraba sumergido en una profunda estupefacción. Habíamos abandonado por inútil todo cuidado del buque y, agarrándonos lo mejor que pudimos al malestero de Mesana, medíamos con amargura la inmensidad
todo lo que yo había imaginado como posible, y era un milagro a cada instante el no ser sumergidos. Mi compañero de infortunio hablaba de aligerar nuestro cargamento y me recordaba las cualidades excelentes de nuestro buque, pero yo no podía dejar de sentir la absoluta falta de esperanza y me preparaba melancólicamente para esa palabra que en mi concepto nada podía diferir más allá de una hora, puesto que a cada nudo que avanzaba el buque, el oleaje de ese mar prodigioso y negro se hacía más lúgubremente terrorífico. A veces, a una altura mayor que la del albatros, nos faltaba la respiración y otras nos sobrecogía el vértigo descendiendo con espantosa velocidad a un infierno líquido donde el aire se había estancado y ningún sonido podía turbar los sueños del abismo. Estábamos una de las veces en el fondo de estos abismos, cuando un grito repentino de mi compañero estallaba siniestramente en la oscuridad. «Mirad, mirad», me gritaba al oído. «Dios omnipotente, mirad, mirad». Mientras hablaba percibí una luz rojiza de brillo sombrío y triste que flotaba en las paredes del golfo inmenso en que estaban sepultados y proyectaba a nuestro bordo un reflejo vacilante. Al levantar los ojos vi un espectáculo que heló mi sangre a una altura terrorífica justamente por encima de nosotros, y sobre la cresta misma del precipicio se cernía un navío gigantesco de al menos 4000 toneladas que, aunque tomando en la cresta de una ola que tenía 100 veces su altura, parecía de una dimensión mucho mayor que la de ningún navío de línea o de los de la Compañía de las Indias. Su disforme casco era de un negro oscuro que no atemperaba ninguno de los adornos comunes en los navíos. Una simple fila de cañones se prolongaba desde sus portañolas abiertas y reflejaba por sus superficies pulimentadas los fuegos de innumerables fanales de combate que se balanceaban en los aparejos. Pero lo que nos inspiró mayor asombro y horror es que marchaba a toda vela a despecho de aquella mar sobrenatural y de aquella tempestad desenfrenada. Cuando le vimos no podía reconocerse más que la proa, porque no se levantaba sino muy lentamente del negro y horrendo golfo que dejaba en pos de sí. Durante un momento de indescriptible terror, hizo una pausa sobre aquella cima vertiginosa como la abriedad de su propia elevación. Después vaciló, se inclinó y en fin se escurrió a lo largo de aquella pendiente. No puedo decir que sangre fría repentina sostuvo mi espíritu, echándome atrás cuanto pude. Esperé sin temblar la catástrofe que debía acabar con mi existencia. Nuestro buque no luchaba ya contra el mar y avecinaba por la proa. Por consecuencia, el choque de la masa precipitada le hirió en aquella parte de la cubierta que estaba ya bajo el agua y tuvo por resultado inevitable lanzarme al aparejo del extraño navío. Cuando yo caía, el navío se levantó en un momento de reacción y luego viró de confusión, que siguió a esto a lo que debí el no ser apercibido por ninguno de la tripulación. No tuve gran trabajo que hacer para abrirme paso sin ser visto hasta la principal escotilla que estaba entreabierta, y encontré pronto una ocasión propicia para ocultarme en la cala. ¿Por qué hice eso? No lo sé. Quizás me indujo a ocultarme un vago sentimiento de terror que se apoderó de mí al pronto. A la vista de los nuevos navegantes no me di prisa a mostrarme a una raza de gentes que, por rápido examen que había podido hacer de ellos, me habían ofrecido el carácter
cuando un ruido de pasos en la bodega me obligó a hacer uso de él. Un hombre pasó al lado de mi refugio con pasos débiles y vacilantes, a quien no pude ver bien el rostro, pero sí su porte y aspecto general. Reunía en su persona todos los caracteres de la debilidad de la conducida. Sus rodillas le vacilaban bajo el peso de los años y todo su cuerpo estaba trémulo. Iba hablando solo y refunfuñaba en voz baja y cascada palabras que no pude comprender, y rebuscaba en un rincón donde había apilados instrumentos de aspecto extraño y cartas marinas muy maltratadas. Su manera era una mezcla inexplicable de la ridiculez de la segunda infancia y de la dignidad solemne de un dios. Después de un buen rato volvió a subir al puente y no le vi más. Un sentimiento que no encuentro palabra con que designar se ha apoderado de mi alma, una sensación que no admite análisis, que no tiene su definición ni explicación en los diccionarios de lo pasado, y para la cual temo que el porvenir no encuentre explicación. Para un espíritu formado como el mío, esta consideración constituye un verdadero suplicio, porque nunca podré, conozco que nunca me será posible descifrar la naturaleza de mis ideas actuales. Nos es, sin embargo, extraño que estas ideas sean indefinibles, porque traen su origen de fuentes tan completamente desconocidas. Un nuevo sentimiento, una nueva entidad se ha unido a mi alma. Hace mucho tiempo que he puesto por la primera vez mi pie sobre el puente de este navío, y los rayos de mi destino van concentrándose y sumergiéndose en un foco. Gentes incomprensibles pasan a mi lado sin reparar en mí, absortos en meditaciones cuya naturaleza no me es dado penetrar. Ocultarme es una tontería de mi parte, porque estas gentes no quieren ver, no hacen más que un instante pasaban precisamente bajo los ojos del segundo capitán. Poco tiempo antes me había aventurado a entrar en la cámara del capitán mismo, y es allí donde me he procurado recado para escribir esto y todo lo que procede. Pienso continuar este diario, y por más que no pueda encontrar medio de hacerlo llegar a conocimiento del mundo, quiero sin embargo hacer un ensayo, y en el último instante la meteré en una botella y lo arrojaré al mar. Ha sobrevenido un incidente que me ha dado mucho que pensar. Tales cosas son el producto de una casualidad indisciplinada. Me había escurrido sobre el puente y me había tendido sin llamar la atención de nadie sobre un montón de flechastes y de jarcias viejas al pie de un palo mayor, sin dejar de pensar en lo extraño de mi destino. Borrajeaba distraídamente con una brocha de la brea los bordes de unas bonetas cuidadosamente plegadas y puestas al lado mío sobre un barril. La boneta está ahora tendida sobre sus puntas exteriores, y los toques irreflexivos de la brocha figuran la palabra descubrimiento. He hecho recientemente varias reflexiones sobre la estructura del buque. Aunque bien armado, no es de guerra. Su velamen, su estructura, sus aprestos excluyen esta posición, su posición. Lo que no es, lo comprendo perfectamente, pero lo que es, temo mucho me sea imposible decirlo. Yo no podré decir cómo esto se haga, mas al considerar las extrañas formas de su arboladura, sus proporciones colosales, esa prodigiosa colección de velas, su proa severamente sencilla y su popa de un estilo antiquísimo,
Me parece algunas veces que la sensación de objetos que no me son desconocidos atraviesa mi espíritu como un relámpago y a esas sombras flotantes de la memoria va unida un inexplicable recuerdo de antiguas leyendas muy raras y de siglos muy anteriores. Me he hecho cargo del maderaje del navío y observo que está hecho de materiales desconocidos, pero en la madera un carácter que me llama la atención y que me parece la hace impropia para los usos a que está destinada. Me refiere a su extremada porosidad, considerada independientemente de los años y los estragos hechos por la carcoma, que son una consecuencia de la navegación por estos mares y de la podredumbre resultado de la pertustez. Quizás parezca mi observación demasiado sutil, pero se me figura que ese maderaje tiene la apariencia de encina española, si la encina española pudiera dilatarse por navíos artificiales. Al respetar la frase procedente, se me viene a la memoria una curiosa apotegma de un antiguo marino holandés que decía, cuando se podía en duda su veracidad, es tan positivo como hay un mar donde el navío mismo crece como el cuerpo vivo de un marino. Hará cosa de una hora me he atrevido a mezclarme en un grupo de hombres de la tripulación. No se han dado por enterados de mi presencia y como el que había visto en la cala parecían todos ancianos decrépitos. Sus rodillas temblaban de debilidad, sus espaldas estaban encorvadas por el peso de los años, su piel arrugada tirataba, su voz era débil, cascada y temblona, sus ojos destilaban las lágrimas brillantes de la vejez y sus cabellos grises flotaban terriblemente al aire de la tempestad. Alrededor de ellos, a uno y otro lado del puente, yacían esparramados instrumentos de matemáticos de hechura antiquísima completamente caída en desuso. He hablado un poco más arriba de una boneta o vela supletoria. Se había colocado desde este momento. El buque, impelido por el huracán, no ha interrumpido su acelerado rumbo derecho al sur, cargado de todo el aparejo disponible desde la poma de las masteleros hasta sus puntas exteriores, tocando las puntas de las vergas de sus juanetes en el mar espantoso, infierno líquido que haya podido concebir cerebro humano. Acabo de dejar el puente por ser imposible permanecer allí más tiempo y sin embargo la tripulación no aparenta hacer gran caso de ello. En mi concepto es un milagro asombroso que tan enorme masa no se sumerja enseguida y para siempre. Estamos por lo visto condenados a costear eternamente las riberas de la eternidad sin llegar nunca a caer en el golfo. Corremos con la velocidad de la golondrina de mar sobre montañas de aguas 1000 veces más terroríficas que todo lo que yo he visto, y olas colosales levantan sus masas sobre nosotros como demonios del abismo, pero como demonios que se contentan con simples amenazas o a quienes estuviera prohibido ofrecernos. Me siento inclinado a atribuir una buena fortuna perpetua. Supongo que el navío está sometido por alguna fuerte corriente o remolino submarino. He visto al capitán cara a cara y en su propia cámara y como me lo figuro no ha reparado o no ha hecho caso de mí, aunque no haya en su aspecto general cosa que revele nada superior o inferior al hombre. Sin embargo, la admiración que experimenté al contemplarlo tenía mucho de un sentimiento de respeto y de terror irresistible. Es al poco más o menos de mi estatura, es decir, 5 pies 8 pulgadas. Es
muy bien formado, tomado en su conjunto, mas esta complexión no anuncia ni vigor extraordinario ni nada particular, pero la singularidad de la expresión de su fisionomía, la intensa, la terrible y palpable evidencia de la sectud tan entera, tan absoluta, es lo que produce en mi espíritu un sentimiento, una sensación inexplicable. Su frente, aunque poco arrugada parece, lleva el sello de la miríada de años. Sus cabellos plateados son archivos de lo pasado y sus ojos grises son sibilas de lo porvenir. El suelo de su cámara estaba obstruido por los libros rarísimos, folio de agafas, de hierro, de instrumentos de ciencia desgastados y de mapas antiguos de estilo desconocido. Tenía la cabeza apoyada en sus manos y con ojos inquieto y ardiente devoraba un papel que tomé por una comisión y que en todo caso llevaba al pie una estampilla real. Hablaba consigo mismo, ni más ni menos que, como he dicho, del primer marinero que vi en la cala, y con voz quejumbrosa murmuraba algunas sílabas de un dialecto desconocido, y aunque estaba a su lado llegaba su voz a mis oídos como si estuviese a distancia de una milla. El buque, con todo lo que contiene, estaba impregnado del espíritu de los antiguos tiempos. Las gentes de la tripulación van y vienen como las sombras de signos pasados, y en sus ojos viene un pensamiento ardiente e inquieto, y cuando al pasar sus manos caen en la luz vacilante de los fanales, experimento algo completamente nuevo para mí, aunque siempre haya sido efecto hasta el frenesí a las antigüedades y haya visitado las columnas arruinadas de Baalbek, Tador y Persépolis, hasta que mi alma misma ha llegado a convertirse en una ruina. Cuando miro en alrededor de mí, me avergüenzo de mis primeros terrores. Si la tempestad que nos ha perseguido hasta ahora me hacía temblar, no debía de estar ahora petrificado de espanto ante esta batalla del viento y del mar, de que las palabras vulgares, torbellino, huracán, Simón, no pueden dar una idea aproximada. El buque está cubierto, encerrado, aprisionado materialmente en las tinieblas de una eterna noche, en un caos de agua que no hace espuma. Mas a una legua de distancia a cada lado podíamos ver confusamente a ratos altísimas prodigiosas murallas de hielo que levantan sus crestas hacia un cielo desolado como si fueran las murallas del universo. Como me lo había figurado, el buque estaba indudablemente en una corriente, si es que puede llamarse así, una marejada que va ungiendo y azotando a través de inmensos promontorios de hielo y permite oír hacia el sur un ruido más precipitado que el de una catarata que cae a pico. Concebir el horror de mis sensaciones es, a lo que creo, una cosa absolutamente imposible, y sin embargo el deseo de penetrar los misterios de estas espantosas regiones domina mi desesperación y hasta a reconciliarme con el más horrible aspecto de la muerte. Es evidente que nos precipitábamos hacia algún descubrimiento vertiginoso, hacia algún incomunicable secreto cuyo conocimiento implica la muerte. Tal vez esta corriente nos conduce al polo sur mismo, y por extraña que pueda parecer esta suposición, lleva sin embargo todas las probabilidades a su favor. La tripulación se pasea por el puente con paso trémulo e inquieto, pero hay en todas las fisionomías una expresión que se parece más al ardor de la esperanza que a la apatía de la desesperación. En tanto tenemos siempre el viento de popa, y como llevamos una gran masa de tela, el buque a veces se levanta sobre el mar, oh horror, sobre
destino. Los círculos se van estrechando rápidamente, nos hundimos locamente en la estructura del torbellino y a través del rugido y los truenos del océano y de la tempestad el buque tiembla, se pierde, se va a pique. Bueno, aquí termina el relato que ahora pone: el manuscrito encontrado en una botella se publicó por primera vez en 1831 y solo unos años después tuve conocimiento de los mapas del Mercator, en donde se ve el océano precipitarse por 4 bocas en el Golfo Polar al norte y sumergirse en las extrañas entrañas de la Tierra. El polo mismo está figurado por una roca negra que se eleva a prodigiosa altura. Edgar Allan Poe será porque tiene una sigla, no sé, aunque no termina. Bueno, amigos, este fue el relato, no hay capítulo, no hay nada, es un simple relato que les acabo de leer de Edgar Allan Poe en Wikisource y traducido anónimamente. Muchas gracias por